Hola chicos, bienvenidos a Scientia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la respiración celular y la teoría celular de Lynn-Margulis. El parecido entre las mitocondrias intracelulares y las bacterias de vida libre es altísimo. El conocimiento de las estructuras, la funcionalidad y las similitudes en el ADN entre mitocondrias y las bacterias prueban fuertemente el origen endosimbiótico de las mitocondrias, es decir, hay fuertes pruebas que indican que las células eucariotas primitivas incorporaron bacterias que debido a las fuerzas selectivas de la evolución se han transformado en un orgánulo de estas. Etimológicamente hablando, el término endosimbiosis proviene del griego y hace referencia el prefijo endo, adentro, y simbiosis es un tipo de relación entre organismos. En el caso del planteamiento de Lynn-Margulis, propone que existe una relación mutualista, ya que ambos organismos que establecen dicha relación obtienen beneficios uno del otro. Para explicarlo de forma un poco más gráfica, vemos que tenemos la presencia de una eucariota, ¿ok? Eucariota porque desde un punto de vista evolutivo podemos decir que ha llegado a un nivel de evolución mayor ya que eh, ha encontrado un mecanismo de organización estructural en el que vemos reflejado el material genético dentro de un núcleo y compartimentos definidos. En cambio, la procariota es un tipo de célula que es más primitiva ya que tiene el ADN inmerso en el citoplasma. Pero en el caso de esta procariota es un poco especial, ya que a diferencia de la eucariota a la que nos referimos, esta es aeróbica, es decir, que respira a partir del oxígeno del medio extracelular. ¿Qué pasa? Llega un punto en el que ambos tipos celulares o formas precelulares se encuentran y establecen lo que sería la célula eucariota una endocitosis del tipo fagocitosis, ya que en un intento de ingerir a este elemento sólido, lo va a, digamos, encapsular en una especie de vesícula en donde se va a empezar a generar esta relación, ya que en vez de ser digerida por enzimas lisosómicas por parte de la eucariota, se va a formar una especie de relación, como lo dice el nombre endosimbiosis, donde la mitocondria empieza a respirar a través del oxígeno del medio extracelular por la eucariota y la eucariota le, digamos, administra los nutrientes del medio extracelular. Por ende, se cumple lo que sería el planteamiento de que sería un tipo de relación mutualista, ya que ambos organismos se ven beneficiados uno del otro. Esto también aplica para el cloroplasto en la célula animal, que es el homólogo de la mitocondria en la célula animal. Aquí tenemos una especie de meme donde podemos ver cómo sería digamos, la relación en cuanto a cómo veía la célula eucariota a la procariota que estaba empezando a generar este proceso aeróbico. La fagocita igual a, empieza el mecanismo de endosimbiosis, ya que empieza una relación mutualista. Ok, entendido eso, vamos con la parte de la respiración celular, que evidentemente tiene que ver con lo que es la mitocondria. Entonces, la respiración celular es un proceso celular constituido por un conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente por oxidación hasta convertirse en sustancias inorgánicas, las cuales proporcionan energía a nivel celular. Importante acá, elementos fundamentales para entender el proceso de respiración celular. Dice reparación, pero es respiración. Es una reacción catabólica, ya que, como les dije anteriormente, es un mecanismo en el que se degradan sustancias o elementos más complejos a elementos simples para que sean aprovechados a nivel celular con mayor facilidad. Se dividen en rutas metabólicas, que ya las vamos a explicar. Su mecanismo de acción es a través de enzimas. Existen dos mecanismos de respiración celular según la presencia o ausencia de oxígeno. En pocas palabras, el proceso bioquímico consiste en el transporte de electrones. Tenemos a la glucosa, ¿okay?, que reacciona con un aceptor de electrones, específicamente un oxígeno molecular, para generar energía. Entonces, la molécula de glucosa más oxígeno reaccionan para generar dióxido de carbono, agua y energía en forma de ATP.
genera dióxido de carbono y agua porque se trata de una reacción orgánica. En el caso de la ausencia del oxígeno, vamos a generar dióxido de carbono y agua, pero además vamos a constituir un desecho metabólico llamado ácido láctico. Bien, importante recordar, las rutas metabólicas son la glucólisis, el ciclo del ácido tricarboxílico o ácido cítrico, lo que se conoce como ciclo de Krebs, y la fosforilación oxidativa en presencia de oxígeno, mientras que en la ausencia del mismo, las rutas metabólicas son glucólisis y fermentación, ya sea alcohólica, láctica o acética. Importante acá, la glucólisis se da en el citoplasma, el ciclo de Krebs se da en la matriz mitocondrial y la fosforilación oxidativa en las crestas mitocondriales. ¿Ok? Antes de entrar en materia, en lo que sería el mecanismo de glucólisis propiamente dicho, tenemos que explicar cómo es que la molécula de glucosa logra ingresar al interior de las células, pero específicamente cómo es que llega al torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces, sabemos que la glucosa es el principal sustrato, es decir, molécula sobre la cual actúan las enzimas de las células y para su ingreso se requieren unas proteínas transportadoras en la membrana plasmática. Tenemos dos tipos. Puede ser el transportador SGLT por sus siglas en inglés, que es Sodium Glucose Transporters, y son proteínas que efectúan un transporte acoplado, es decir, en el que conjuntamente a la célula ingresa el sodio y la glucosa. Se localizan en la membrana laminal de las células epiteliales encargadas de la absorción, es decir, en las vellosidades de la luz del intestino delgado, son las tipo SGLT1, o también las podemos ver en la reabsorción de nutrientes en los túbulos contorneados proximales del lumen de los túbulos de los riñones, ¿ok? Que tenemos específicamente las SGLT del tipo 2, ¿ok? Ellas permiten el ingreso de la glucosa como un nutriente, una absorción o reabsorción de nutrientes y las van a dirigir específicamente al torrente sanguíneo a través de lo que serían los GLUT, que son otro tipo de transportadores que vamos a estar explicando. Algo importante acá, para explicar un poco el mecanismo fisiológico de este tipo de proteína, esta se aprovecha del ingreso del sodio a favor de un gradiente electroquímico entre el exterior e interior de la célula para transportar a la glucosa en contra de un gradiente químico. Entonces, la proteína lo que hace es aprovechar el gradiente de concentración, o sea, a favor del gradiente de concentración para el ingreso de lo que sería el sodio y a partir de eso, en contra del gradiente, va a ingresar también a la glucosa. ¿Okay? Luego la va a dirigir hacia el otro tipo de transportador que es el GLUT1, en el caso del riñón y del intestino. Ok, tenemos las proteínas transportadoras del tipo GLUT que son de la familia de proteínas de membrana. Existen varios tipos. Tenemos la GLUT1 que se encuentran específicamente en la membrana plasmática de células del cerebro y glóbulos rojos. La GLUT2 que se encuentra en células beta, hígado, riñón e intestino, de las cuales estábamos hablando anteriormente, estas que tenemos acá, que son las que permiten el transporte de la glucosa, específicamente al torrente sanguíneo, para que otras células de otros tejidos puedan adquirir la glucosa a partir de la irrigación propia de los mecanismos vasculares. Tenemos la GLUT3, que la encontramos en todas las células, y la GLUT4, que se encuentran en tejido adiposo y músculo esquelético. Aquí tenemos de forma gráfica el mecanismo mediante el cual dichas proteínas logran ingresar a la molécula de glucosa al interior de la célula y la disponen en el citoplasma. Algo importante acá es que digamos que la distribución de la proteína en las membranas va a responder a los requerimientos energéticos del tejido al cual pertenece la célula. Bien, entonces ya vamos a explicar un poco más a fondo de qué trata la glucólisis. Y bueno, etimológicamente hace referencia al término glucólisis a glicos, que proviene del griego y significa azúcar, y lisis, que es ruptura.
constituye la primera ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa para obtener energía química a partir de una fuente que proporcione moléculas de glucosa, es decir, las biomoléculas, principalmente carbohidratos. También tenemos las biomoléculas como ácidos nucleicos, también los lípidos y las proteínas. Consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten a la glucosa en 2 moléculas de piruvato. ¿Ok? El mecanismo de acción de las moléculas de glucosa, el mecanismo de acción para que ingrese y se pueda generar lo que es la glucólisis, es a partir del ingreso de la molécula de glucosa al interior de la célula gracias a las proteínas transportadoras de glucosa guiadas por la hormona insulina, ya que la insulina es la responsable de guiar a la molécula de glucosa para que pueda ingresar al interior de la célula. Ya es por esto que cuando estudiamos lo que es la fisiología de esta hormona, lo que hace es regular los niveles o la concentración de glucosa en sangre, lo que es la glicemia. Pero lo hace a través de orientar o guiar a la molécula de glucosa hacia una célula, específicamente hacia su transportador, para que logre ingresar a la misma. Entonces, al ingresar lo que es la molécula de glucosa al interior de las células, queda inmersa inmediatamente en el citoplasma. En ese momento, la primera enzima, vamos a pasarla en un momento, la primera enzima que va a actuar directamente hacia la molécula de glucosa va a ser la hexoquinasa, que le va a adjudicar un paquete energético del grupo fosfato, ¿ok?, a la molécula de glucosa, adquiriendo la ruptura del enlace del grupo fosfato de una molécula de ATP que ahora se va a convertir en ADP, a partir de un cofactor llamado catión magnesio. ¿Ok? La molécula va a aceptar dicho compuesto bioquímico al mismo tiempo en el que va a ceder un átomo de hidrógeno. Esto, digamos, en aras de mantener una especie de balance o estabilización de la molécula. Ok, luego de que se enlaza el grupo fosfato, la molécula de glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Enseguida viene lo que es la enzima fosfohexosa isomerasa o fosfoglucosa isomerasa. Pero quiero explicar un poco, digamos, la razón por la cual si se trata de un mecanismo bioquímico de catabólisis, ¿por qué se le está adjudicando este paquete energético o esta estructura bioquímica? Esto tiene una razón principal para hacer que la molécula se haga un poco más grande y no pueda salirse a través de los transportadores por la cual ingresó al interior de la célula. ¿Para qué? Para que las demás enzimas logren disponer de ella y puedan degradarla en este mecanismo de catabólisis. Entonces, lo que sería la enzima fosfohexosa isomerasa va a generar una reacción donde se va a romper un enlace carbono-hidrógeno, modificando la molécula de glucosa 6-fosfato y transformándola en fructosa 6-fosfato. Vean el cambio de lo que sería la estructura molecular del centro de la molécula, rompiendo este enlace y transformando a la molécula en fructosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque lo que sería el enlace del grupo fosfato a la fructosa se sigue manteniendo en el carbono número 6. Consecutivamente tenemos la acción de la enzima fosfofructoquinasa 1. Tenemos que tener cuidado con esta enzima porque a ella nos vamos a referir en la actividad del caso clínico, el cual les envié. ¿Ok? Tienen que tener mucha atención en cuál es la relación, cuál es la función de esta enzima en la transformación de la molécula. Bien, genera la fosforilación de la fructosa 6-fosfato al hacer que dicha molécula ceda un átomo de hidrógeno para aceptar un grupo fosfato procedente de una molécula cargada de ATP, convirtiéndose en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Por qué bifosfato? Porque vamos a tener el enlace de dos grupos fosfato. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos verificar acá? Tenemos la unión de dos grupos fosfato a la molécula de fructosa 1. Bien, ahora, este paso que viene es bastante importante porque es lo que determina que la molécula única de fructosa 1,6-bifosfato
logre romperse y generar dos moléculas independientes, que es lo que va a determinar que se generen posteriormente dos moléculas de piruvato, que es el resultado final de la glucólisis. ¿Ok? Esta enzima va a venir dada por lo que sería la aldolasa, bien, que sería la fructosa bifosfato aldolasa. Esta enzima lo que va a hacer es separar la fructosa 1,6-bifosfato justamente a la mitad, justo por este enlace de carbonos que vemos acá. Los carbonos de ambos fragmentos se van a desestabilizar, así que uno de ellos cede un hidrógeno para estabilizar al otro fragmento y generar un doble enlace con oxígeno enlazado a ese carbono inestable. El resultado de la fragmentación y posterior mecanismo compensatorio es el dihidroxiacetona fosfato, es decir, el aceptador de lo que sería el hidrógeno, este señor que tenemos acá, y el gliceraldehído 3-fosfato, que es este acá, el que cedió lo que sería el hidrógeno. Cada molécula conserva un grupo fosfato y esa es la razón por la cual en el paso anterior o en el mecanismo anterior se le adjudica un paquete energético del ATP, es decir, un grupo fosfato a la molécula para que al momento de dividirla ambas mantengan el grupo fosfato y la estructura molecular se mantenga lo más parecida posible. ¿Ok? Luego, la enzima número 5, la triosa fosfato isomerasa, que lo vemos acá. Ay, disculpen, el mouse no me ayuda. Acá. ¿Ok? Lo que va a hacer es generar un reordenamiento de la molécula dihidroxiacetona fosfato al quitarle un enlace de hidrógeno del carbono número 3 para enlazarlo al carbono 2 y un hidrógeno del enlace del hidroxi, es decir, del grupo OH, para enlazarlo al enlace del oxígeno del carbono número 2. Este mecanismo va a reestabilizar la molécula y la va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato. El mismo resultado que teníamos al quitar lo que sería el hidrógeno en el paso anterior. Ok, la enzima número 6, lo vemos por acá, va a ser el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Tienen que recordar ese nombre, deshidrogenasa. ¿Por qué? Va a ceder un grupo fosfato a ambas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, pero le va a quitar dos hidrógenos, es decir, la va a deshidratar. A cada molécula cediéndolos específicamente esos dos hidrógenos a una molécula de NADH y convirtiéndola en NaH más H, ¿ok? Esto lo vamos a ver posteriormente en el ciclo de Krebs y va a tener relación con lo que son los aceptores de electrones para generar energía, ¿ok? En este sentido, la molécula se va a transformar en 1,3-bifosfato porque se le va a adjudicar otro grupo y la molécula va a tener dos grupos fosfato. Recuérdense que en esta imagen aquí dice por 2, esto lo vamos a ver en las dos moléculas ya que ambas comparten la misma estructura, ya que en el paso anterior lo que se hizo fue transformar el dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, pero ahora ambas moléculas se convierten en 1,3-bifosfato glicerato. Ok, ahora lo que sería la enzima número 7, el fosfoglicerato quinasa va a fragmentar a la molécula de 1,3-fosfoglicerato llevándose al grupo fosfato al carbono número 3. Esto con el fin de cargar su paquete de ADP y convertirlo en ATP, evidentemente, convirtiendo la molécula en 3-fosfoglicerato. Pasamos de 1,3-bisfosfato glicerato a 3-fosfoglicerato, ¿ok? Porque le vamos a quitar un grupo fosfato para dárselo al ADP para convertirlo en ATP, ¿ok? Bien, posteriormente, ya vamos a terminar, tenemos la enzima número 8, que es la fosfoglicerato mutasa. Algo importante, un paréntesis acá. Tienen que tratar de estudiar a las enzimas con base en los nombres que se le han adjudicado a nivel bioquímico, ya que esto nos da información de cuál es la función que va a generar dentro de lo que sería el mecanismo bioquímico que va a efectuar. Entonces,
La fosfoglicerato mutasa lo que va a hacer es cambiar la posición del grupo fosfato de cada molécula para reubicarla en el medio de la estructura molecular, formando la molécula de 2-fosfoglicerato, lo que vemos acá, 2-fosfoglicerato. ¿Para qué? Para que para la próxima enzima no sea tan factible o tan fácil quitar el grupo fosfato, se le va a colocar en la parte más interna, en lo que es el medio, y para reestructurarle lo que sería la forma bioquímica para dar un resultado específico en la conversión del piruvato. Ok, la enzima número 9, que es la enolasa, lo que va a hacer es quitarle un hidrógeno y un grupo OH, un hidróxido, y la va a desestabilizar. Lo que va a hacer es convertir el 2-fosfatoglicerato en fosfoerol piruvato, esta molécula que vemos acá, y este es casi el último paso para obtener el piruvato, ¿ok? Que la enzima número 10, el piruvato quinasa, lo que va a hacer es quitar el grupo fosfato a ambas moléculas para cargar su propia carga energética de ADP y pasar a ATP. Y le va a ceder un catión hidrógeno, convirtiendo la molécula finalmente en piruvato. Bien, en cuanto a lo que sería el resultado final de todo el proceso de glucólisis, vamos a tener un total de 8 ATPs por 2 piruvatos a partir de una molécula de glucosa. Es decir, pasar de tener una sola molécula de glucosa con esta estructura bioquímica a tener 2 piruvatos, que sería una forma más simple que va a ser utilizada en el ciclo de Krebs para generar más energía. ¿Ok? Bueno, ese sería todo el proceso de glucólisis. Ahora vamos a dar una especie de resumen de lo que sería el ciclo de Krebs, ya que lo vamos a ver en otro video. El ciclo de Krebs o ciclo de ácido tricarboxílico o ácido cítrico es la siguiente ruta metabólica, que sería una asociación de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas en dióxido de carbono y energía química en forma de ATP. ¿Ok? Es esto que tenemos acá, pero lo vamos a ver próximamente. Pasamos de tener piruvato a hacer todo este mecanismo bioquímico y tener como resultado más ATP. ¿Ok? Aquí un poco de humor. Realmente no es tan complejo, lo importante acá es ir paso a paso para lograr entenderlo de mejor manera. ¿Ok? Y el último paso de la respiración, que sería la fosforilación oxidativa, que recordamos ocurre específicamente en las crestas mitocondriales. Es una cadena de transporte de electrones mitocondrial que utiliza electrones desde un donador, ya sea el NADH, lo que estamos hablando, explicando lo de la glucólisis, o FADH2, y los pasa a un aceptor de electrones final como el oxígeno molecular, mediante una serie de reacciones óxido-reducción o redox. Estas reacciones están acopladas a la creación de un gradiente de protones. Dicho gradiente es utilizado para la generación de ATP mediante el ATP sintasa, que es otra enzima. ¿Okay? Es esto que vemos acá. Aquí tenemos la matriz donde está el ciclo de Krebs y en las crestas mitocondriales se va a generar la cadena transportadora de electrones. ¿Ok? Y bueno, para terminar, aquí vemos básicamente todo el proceso de respiración celular, donde básicamente la glucosa de forma inocente ingresa al interior de la célula, donde va a ser degradada por todos estos procesos bioquímicos a partir de muchísimas enzimas. Bueno, terminamos. Espero que les haya gustado y que hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar en los comentarios. Conseguí comprar.